Y les dijo, Jesús les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo y resucitase de los muertos al tercer día. Estoy en Lucas, estamos continuando nuestro estudio de Lucas, capítulo 24, versos 44 al 48. Les dijo Jesús: estas son las palabras que les hablé cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, los profetas y los salmos. Recuerde en la circunstancia. Los discípulos están encerrados, escondidos, para que no los persigan y los maten como a su maestro. Tienen las ventanas cerradas, la puerta cerrada, y repentinamente se les aparece el Señor. Ellos piensan que como el Señor no entró por la puerta, debe ser un espíritu. Pero es el Señor resucitado, no es un espíritu. Y les aclara, versos anteriores: no soy un espíritu. Con todas sus letras les dice Jesús: los espíritus no tienen carne y huesos. Como ven que yo tengo, vean que soy yo mismo. Y les muestra su cuerpo y les dice: toquen, vean. ¿No creen ellos? Entre la alegría y la imposibilidad de que alguien resucite, no terminan de creer. Y Jesús les dice: ¿tienen algo de comer? Y entonces le dan de comer y Jesús come. Esa es la circunstancia. Jesús está ahí en medio de ellos. Ellos no esperaban que Jesús resucitara. Algunos se habían regresado a Galilea, a sus antiguas tareas, a las que se dedicaban antes de que el Señor los llamara a seguirle. Los otros, temerosos, desanimados, como lo dijeron los dos caminantes en el camino a Emaús: nosotros pensábamos que Él era, pero ya lo mataron. Teníamos mucha esperanza, era tan bueno, pero pobrecito, ya se murió. Esa desesperanza nos muestra que no esperaban la resurrección, no habían entendido la resurrección y tampoco la creían. Cuando las mujeres fueron las primeras en decir que Jesús había resucitado, los discípulos prácticamente les dijeron, los varones les dijeron: están locas. ¿Recuerdan cuando Tomás no estaba presente y le dijeron: el Señor se ha aparecido? Con todo y ello, Tomás dice: yo no lo creo, así me lo digan todos ustedes, no lo creo. Y fue muy atrevido Tomás: si no pongo mi dedo en las heridas de los clavos. Es hasta una irreverencia, ¿no? No voy a creer. No creían. Por eso cuando el Señor se les aparece, con dificultad lo van aceptando. Quizá lo aceptan por completo, que Jesús sí resucitó con cuerpo, cuando lo ven comer. Si algo nos indica que un ser es material, que está vivo, pues es que come. Pero ahora esto es muy importante. Jesús les explica que la resurrección no es una doctrina novedosa, inventada, inesperada, que ciertamente estaba en germen, velada en lo que llamamos los tipos, que la revelación es creciente y no siempre se tuvo claro, pero que si Dios nos abre el entendimiento, podemos ver en la Escritura
que era necesario, esta palabra es muy importante en la ciencia, en la filosofía, en la teología. Necesario quiere decir que no puede ser de otra manera, que el Hijo del Hombre muriese y resucitase. Porque recuerden que la mayoría de judíos que esperara al Mesías esperaba un hombre a quien Dios levantara más que al rey David. De hecho, sería un descendiente de David que vendría para heredar el trono de David, pero de manera eterna, que sería tan poderoso que dominaría todas las naciones y acabaría con los enemigos de Israel. Y todas las naciones, obligadas a vivir en paz, vendrían a Jerusalén a reconocer al único Dios y a traer sus tesoros y su tributo al pueblo judío. Ese es el Mesías que todos esperaban. No podían ver otro tipo de Mesías, pero incluso hoy, en el mundo actual, se dice a veces, el Nuevo Testamento habla de Jesús, el Antiguo Testamento no habla de Jesús. Eso es un error. Eso es un error. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia no solo habla de Jesús. Jesús es el centro de la Escritura. Es la razón de ser de la revelación. Si no hemos entendido eso, no sabemos qué cosa es la Escritura. En el caso de los judíos que no creen en Jesús y rechazan el Nuevo Testamento, ¿por qué lo rechazan? Primero, porque no se han detenido a pensar que es un texto judío. El Nuevo Testamento es un texto judío, ¿o no? A ver, Mateo era judío, Juan, Pablo, Pedro. Bueno, hasta Lucas, según algunos autores modernos, era judío y Teófilo era el sumo sacerdote judío. El Nuevo Testamento es una colección de textos judíos. Así que cuando un judío se cierra y dice no quiero saber nada, y esto es porque desde niño le han prevenido en la sinagoga que cuidado con los cristianos, que ese Jesús es un hijo de fornicación, es un falso profeta y que no se dejen influir por los cristianos. Entonces hay un fanatismo del tipo del que pone un letrero en su ventana, no se acepta propaganda protestante, ¿no? Un fanatismo del mismo tipo que hay en la ideología de género para rechazar a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. Eso también es fanatismo. Entonces, el Nuevo Testamento es un texto judío. El error cristiano es pensar que el Antiguo Testamento no habla de Jesús. Si queremos compartirle la palabra de Dios a un judío acerca de Jesús y queremos usar solo el Nuevo Testamento, tal vez no sea el mejor camino. Podemos compartir y demostrar a un judío con solo el Antiguo Testamento que Jesús fue el Mesías. Ese es el mensaje, ¿no? Cristo es la traducción de Mesías. Mesías es aquel a quien Dios ungiría con su Espíritu Santo para traer la salvación al hombre. Jesús es el Mesías, ese carpintero de Nazaret, hijo de María. ¿Fue o no fue el Mesías? Esa es la discusión entre judíos y cristianos. Podemos demostrar, como lo hizo Apolos, como lo hizo Pablo, como lo hace Jesús en este texto, a judíos, que Jesús es el Mesías, que tiene que morir y resucitar sin usar el Nuevo Testamento, porque usando el Nuevo es más fácil, ¿no? Pues aquí dice Mateo, Jesús fue crucificado, y aquí dice Juan que resucitó. Es más fácil, pero ¿se puede con el Antiguo Testamento? De eso se trata esta explicación que da Jesús. Por lo pronto dice
que Él les demostró con la ley, los profetas y los salmos. No se llamaba Antiguo Testamento. Eso que nuestras Biblias está entre Génesis y Malaquías, no se llamaba Antiguo Testamento. De hecho, no es el mejor nombre que puede tener. Podríamos llamarle mejor las Escrituras hebreas o hebreo-arameas. Pero antes de que la Biblia se llamara Biblia, porque desde el principio no se llamaba Biblia. ¿Usted cree que cuando el rey David compuso su primer salmo, no sé cuál sería, pero vamos a imaginar que fue el 23, cuando era un pastorcito y con sus ovejas, ¿no? Y traía su arpa y pensando en su tarea de pastor y sus ovejitas, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando terminó de componer ese salmo dijo, ¿este va a estar en la Biblia? ¿Podía él saber que iba a existir una colección de textos que se iba a llamar Biblia? No, en la antigüedad la Biblia no se llama Biblia. A esta colección, que es más que un libro, es una colección, le llamamos Biblia a partir del siglo IV, pues por una nomenclatura que propone San Jerónimo, la biblioteca sagrada. Biblia es biblioteca, ¿no? La Santa Biblia, la Santa Biblioteca. ¿Por qué? Porque es un conjunto de libros. Pero antes de que se añadieran los libros que nos hablan de Jesús, que ya apareció, están los libros que se escribieron antes de que Jesús se manifestara como el Mesías, antes de que encarnara Jesús, el Hijo de Dios. Lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero si un judío no cree en el Nuevo Testamento, no le va a llamar Antiguo Testamento. De hecho, Lucas, que nos está contando la manera en que Jesús se refiere, no le llama Antiguo Testamento. Aquí Lucas 24, 44 nos dice, y Jesús les demostró por todo el Antiguo Testamento. ¿Verdad que no dice eso? Jesús les demostró por la ley, los profetas y los salmos. Entonces, ¿cómo se llamaba la Biblia? ¿O cuál fue uno de sus nombres más antiguos? La ley, los profetas y los salmos. ¿Se acuerdan de Lucas 16? Cuando Abraham le dice al rico respecto de sus hermanos, ¿la ley y los profetas tienen? ¿Qué es la ley y los profetas? La Biblia. ¿Qué es la ley, los profetas y los salmos? La Biblia. Otro nombre, las Escrituras. La Biblia sí se refiere a secciones de ella misma como las Escrituras o las Sagradas Escrituras, ¿no? En el acomodo del texto hebreo se acostumbra 3 secciones, que son estas: ley, profetas y salmos. Esta última en realidad se llama escritos, pero como esa sección empieza con el libro de los salmos, recibió también el nombre de salmos, pero es una sección más amplia. Se los voy a decir de manera muy rápida, solo como informativa. Primero está la ley, que en hebreo se dice Torá, y que son nuestros 5 libros que llamamos Pentateuco, ¿sí? Alguna vez se acercó un hermano con sus 30 años, cuando menos, de creyente. Yo creo que decimos en México coloquialmente apantallado por algún judaizante. Dice, oiga hermano, ¿y puedo conseguir una Torá en español? Mi hermano lo ha tenido siempre. Por favor. ¿Verdad? O sea, la Torá, el Pentateuco, la ley de Moisés, los primeros 5 libros, esa es la ley. ¿Sí? Y si alguien dice, pero es que yo quiero una traducida así fielmente del hebreo, pues Casiodoro de Reina hizo un trabajo excelente. Nada se le puede tachar a la traducción de Casiodoro en la ley de Moisés.
¿De acuerdo? La segunda sección se llama profetas. En hebreo, Nevi'im. Curiosamente, para esta sección hay unos que nosotros llamaríamos históricos, pero en el acomodo judío son profetas. Josué, jueces, primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes. Esos son profetas. Y luego Isaías, Jeremías, Ezequiel, y luego Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Los dije muy rápido, pero son los que llamamos los profetas menores, los 12. ¿Sí? Entonces, una sección de los históricos y los profetas en la Biblia hebrea es la sección profetas. La tercera sección, los escritos, en hebreo se dice Ketuvim, dijimos comienza con los salmos, después sigue Proverbios, luego Job, luego 5 libros pequeños, Ruth, Eclesiastés, Cantares, Esther y Lamentaciones. ¿Sí? Después Daniel, luego Esdras y Nehemías, y finalmente primero y segundo de Crónicas. Ese es el acomodo en una Biblia hebrea. Si ustedes buscan en una Biblia hebrea Crónicas antes de Salmos, pues no la van a encontrar. En nuestra Biblia sí. Es la misma, ¿eh? Los libros son los mismos, solo cambia el acomodo. Ley, profetas y escritos. ¿Qué dijimos? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Los rabinos son muy dados a hacer acrósticos. Entonces hicieron una especie de acróstico o de acrónimo, mejor dicho, con las 3 letras con que inician las 3 secciones. T de Torah, N de Nevi'im, K de Ketuvim. ¿Cómo le llaman entonces ellos a la Biblia? Con las primeras letras de cada una de estas palabras, Tanaj. El Tanaj o la Tanaj, ¿sí? Ese es el Antiguo Testamento cristiano. Es la Tanaj judía. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando Jesús les explica a sus discípulos con las Escrituras acerca de la resurrección, no hay Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Jesús predica, no hay Nuevo Testamento. Cuando Pablo predica en las sinagogas, cuando Apolos predica en las sinagogas, no hay Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, ¿con qué demostró Jesús que todo lo que sucedió estaba en el plan de Dios, estaba en las Escrituras? Con la Tanaj, con la Tanaj. ¿Por qué es importante? Si Jesús demuestra con las Escrituras que todo lo que sucedió tenía que estar escrito, se confirma una palabra, se confirma una verdad. La Biblia es la máxima norma de la fe, ¿o no? Como decía Lutero, todo lo que sea materia de fe tiene que estar en la Biblia. Usted y yo, como cristianos, no estamos obligados a aceptar nada como objeto de fe que no encontremos en la Sagrada Escritura. Eso es lo que quiere decir el postulado reformado, la sola Escritura, solo la Biblia. ¿Qué quiere decir solo la Biblia? Que vamos a creer como materia de fe, de vida cristiana, de norma de conducta, solo aquello que está aquí. Y que la máxima autoridad en la doctrina, en las revelaciones, la tengo yo, ¿verdad? ¿No? A ver, si Dios me revela algo, ¿no tengo yo la máxima autoridad?
¿Qué tal que Dios me revela que este pasaje ya no funciona y que Dios ya me dio algo nuevo? ¿Sí es así o no es así? Ya me quieren apedrear, ¿ya ven? Claro, porque esta es nuestra máxima norma de la fe, la suprema norma de la fe, ¿de acuerdo? Y alguna vez alguien me preguntaba, porque alguien que cree que la Biblia es autoridad, pero que también es autoridad la tradición, y que también es autoridad el clero, y otros peores que todavía creen que es autoridad la aparición de un ángel, o las revelaciones a los nuevos apóstoles. Y me preguntaba, ¿pero dónde dice la Biblia que ella es la máxima autoridad? Bueno, aquí tenemos un caso cuando Jesús tiene que demostrar que morir y resucitar tenía que estar escrito. ¿Qué está haciendo? ¿A quién le está dando la suprema autoridad? Pues a la Biblia. Mire, a tal grado, si Jesús no hubiera cumplido las Escrituras, ¿sería el Mesías? ¿Creeríamos en Él? ¿Vemos la importancia de las Escrituras? Bueno, entonces, en la ley, a ver, un versículo en la ley donde diga que Jesús tenía que morir y resucitar. En la ley. Pueden usar su concordancia, su teléfono. ¿Verdad que no? Si fuera tan obvio, no diría, a ver, acompáñeme a uno de los versos que leímos. Ya perdí Lucas. El verso 45, está muy bonito el verso 45. Entonces, ¿qué cosa? Les abrió el entendimiento. ¿Solo tener la Biblia es suficiente? O sea, sigue la norma máxima de fe y todo lo que he de creer, en ese sentido es suficiente. Pero ¿tenerla es suficiente? ¿Qué necesito? Al Espíritu Santo que la inspiró para que abra mi entendimiento. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir abrir el entendimiento? Lo dice en la segunda parte del verso. Comprender, ¿no? Si hemos de comprender, que es profundizar en el significado, en el sentido de la cosa, interpretar correctamente, hacer una hermenéutica correcta, necesitamos el Espíritu Santo. ¿Sí? En la ley no es obvio que el Mesías tenía que morir y resucitar, por eso los escribas, sacerdotes, fariseos, no podían entenderlo ni creerlo, y eran eruditos en la Escritura. Se necesitaba que Jesús pudiera revelar este sentido de la Escritura, este nuevo entendimiento que hoy el Espíritu Santo nos puede dar. Pensemos en algunos pasajes. Por lo pronto, hay un pasaje que nos pone en duda, un pasaje que a un filósofo, y a mí me gusta decir, lo he comentado, más que filósofo, profeta de Dinamarca, conmovía este pasaje, y él escribió en su libro que cada día meditaba más en esta historia y cada vez la comprendía menos y cada vez admiraba más a Abraham. Y me refiero a la historia de Abraham e Isaac. En una ocasión, cuando Abraham había esperado como 30 años que Dios le diera un hijo, que Dios había prometido ese hijo, y no solo ese hijo, sino una gran descendencia en futuras generaciones.
pasaban los años, su esposa era estéril, después no solo era estéril, era vieja, había pasado la menopausia, él ahora ya no era joven tampoco, y aquel hijo no llegaba. Y Abraham pudo haber declinado su fe, claudicado, y hubiera dicho, ese hijo no va a llegar nunca. Pero siguió creyendo, y aquel hijo llegó. Imaginen la alegría cuando alguna hermana por muchos años ha sido estéril y finalmente el Señor le bendice con un hijo. Hay una gran alegría, ¿no? Y por supuesto todos los hijos se aman, pero el hijo único también tiene algo de especial, ¿no? Durante 15 años o 20 años o 30 años, no sabemos qué edad tenía Isaac, Abraham lo amó, lo disfrutó, lo educó y vio con transparencia el cumplimiento de las promesas divinas. Cuando una madrugada, quizá cuando salió a orar, a caminar por el campo, bajo la noche estrellada, en su mente y en su corazón empezó a resonar un mensaje, unas palabras que se volvieron terribles. Abraham, ofréceme en holocausto a tu único hijo al que tanto amas. Holocausto es tomar la víctima, normalmente una oveja, recostarla sobre un altar de piedras en el que se enciende el fuego, carbón, degollarla hasta que se desangre y dejar que se queme por completo. Ese es holocausto, significa quemado por completo. Yo creo que se cimbró Abraham con ese pensamiento. Tal vez movió la cabeza y dijo, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy pensando? Pero el pensamiento se reiteraba de la misma manera que otras ocasiones en que Dios le había hablado, como cuando le dijo, sal de tu tierra. Él sabía, porque conocía ya esa voz interior divina, que era algo más que su propio pensamiento. No dudo que aún así se resistiera a pensar que Dios le pedía algo así, y que hubiera cuestionado, por supuesto, ¿cómo puede ser Dios el que me ordene matar? ¿Cómo puede ordenarme Dios asesinar a mi propio hijo? ¿Es acaso un Dios igual a los dioses falsos que adoran los vecinos, que sacrifican sus hijos primogénitos a sus ídolos? ¿Es ese Dios igual? ¿Es así de cruel? ¿Y cómo se va a cumplir la promesa de que yo voy a tener muchos hijos después de Isaac, muchos nietos, bisnietos, pueblos, si tengo que matarlo? ¿Cómo puede ser Dios? ¿Cómo puede pedirme Dios un pecado tan grande, un sacrificio tan terrible, tan cruel, o no? ¿No es cruel? Lo que Dios le está pidiendo no es cruel, no es terrible. Entonces Abraham, pues para llegar a la mañana, tiene claro que es Dios quien se lo pide. Ya no hay más lucha. Si en algún momento Abraham le dijo, te ofrezco lo mejor de mi ganado, pero no mi hijo, me ofrezco yo mismo, pero no mi hijo, cuando terminó de comprender que la petición era petición de parte de Dios, entonces, más allá de la lógica individual, limitada nuestra, dijo, Dios me prometió que en Isaac voy a tener muchos nietos y descendientes, y me dice que lo mate. ¿Cómo se van a armonizar ambas cosas? No lo sé, pero voy a obedecer a Dios. Kierkegaard le llama esto el absurdo, ¿no? La fe está en este terreno del absurdo. Y entonces decide obedecer a Dios. Y siendo muy de mañana, dice el texto,
enalbardó su asno y tomó al muchacho, sin decirle nada a nadie, ni a sus amigos o siervos de confianza, ni a la esposa. Y se fue 3 días hacia la montaña, ascendió la montaña con Isaac solo. Y cuando el joven hijo, miró que llevaban un cuchillo, el fuego para encender el altar, preguntó: aquí está el cuchillo, aquí está el fuego, yo estoy cargando la leña, Isaac cargaba la leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecer? Tal vez Abraham no le contestó en ese momento, pero podemos decir que la tristeza de Abraham era infinita. Porque nosotros leemos el pasaje y sabemos que al final Dios detendría su mano, pero Abraham no lo sabía. Si lo hubiera sabido, la prueba no sería prueba. La fe no sería fe y la obediencia no sería obediencia. Mira, Abraham, vas a tomar a tu hijo, te lo llevas a sacrificar, pero a la mera hora no lo vas a matar y yo te voy a detener. Ah, bueno, pues me llevo los sándwiches, ¿no? Y hacemos un buen día de campo. No puede ser eso. Dios tiene para nosotros una esperanza al final de la prueba, pero ahora no lo sabemos. Ahora nos corresponde la entrega total, la fe, la obediencia. Algún momento Abraham toma a Isaac y lo ata al altar. Algunos biblistas proponen que Isaac tenía 30 años. Imagínense al viejito Abraham tratando de amarrar a su hijo de 30 para matarlo. ¿Qué pudo haber hecho el hijo de 30? Mi papá se volvió loco, ahorita lo amarro y se lo regreso a mi mamá. ¿No? Tan fácil, ¿no? Pero quiere decir que Isaac se dejó atar y que Abraham encendió la leña y que luego tomó el cabello de Isaac y retrajo su cabeza y colocó el cuchillo sobre el cuello para matarlo. Toda esta agonía de aquellos 3 días, todo este caminar, sabiendo a dónde voy, a matar a mi hijo. Es en ese momento que Dios lo detiene. Cuando Abraham ha experimentado la renuncia absoluta, entonces Dios lo detiene. Y le provee una muerte sustituta, una muerte vicaria, es decir, en lugar de, mira, ahí hay una oveja que vas a matar en vez de tu hijo. Hasta entonces pudo Abraham mirar la oveja. Si Abraham hubiera mirado la oveja antes, hubiera sido el mismo asunto. Ah, ahí hay algo con que puedo ofrecerle a Dios en vez de mí. Este pasaje es tan inentendible. Quien lo analiza de manera superficial dice, no, pues aquí todavía se piensa en un Dios cruel, igual a los dioses cananitas. El judaísmo no se atreve a llamar a este texto el sacrificio de Isaac. El judaísmo rabínico no se atreve. Ellos tienen una palabra en hebreo para llamarle a esta historia, la akedah. Akedah quiere decir atadura. Para ellos, Abraham simplemente ató a Isaac. Pero atar a Isaac no tiene las implicaciones que el texto nos está compartiendo, que es la disposición de una renuncia total, Dios degollando y quemando al hijo amado. La profundidad de este texto y la razón por la que Dios le haya pedido a Abraham esto, solo se puede ver desde el cumplimiento en Jesús. Si Abraham es el padre e Isaac es el hijo, tenemos una clara analogía en la relación divina, en la filiación de Jesús, ¿no? Es
el Padre y el Hijo. Ahora, el Padre ama al Hijo, claro. En la relación trinitaria, que también podríamos encontrar en una historia del capítulo 24, donde se manda a buscar esposa para Isaac, podríamos ver 3 personajes: el Padre, el Hijo, el Espíritu y la Iglesia, ¿no? Abraham, Isaac, Eleazar y Rebeca. Pero ahora en este pasaje está el Padre y está el Hijo. Y ahí el Padre, Dios, decide amar tanto al género humano que está dispuesto a sacrificarse por el género humano. Hemos insistido mucho en esto. Yo espero que sea un distintivo de Comunidad Apostólica hablar del amor. Y que el amor es una entrega total. Si Dios puede salvar al hombre, lo va a salvar por amor. Así que si Dios nos hubiese salvado solo moviendo un dedo, ya están salvados. ¿Dónde estaría el amor ahí? El amor requiere la entrega total. Si no hay entrega total, no es amor. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la forma suprema de la entrega del ser? Dar la vida. Entonces Dios decide enamorar al hombre perdido para que el hombre responda al amor de Dios y recupere la unión amorosa en que consiste la vida eterna. ¿Cómo va a ser eso? Demostrándonos un amor en el que da su propia vida, su propio ser. Pero, ¿qué amamos más que a nosotros mismos? Mamás que están por celebrar el Día de las Madres esta semana, ¿qué amamos? Felicidades, hermano. ¿Qué amamos más que a nosotros mismos? Los hijos, ¿o no? Los hijos. Entonces, ¿Dios Padre estaba dispuesto a entregarse Él mismo? Sé que estoy diciendo cosas muy extrañas, complicadas teológicamente. Sí, pero si Dios se ofrendaba en la persona del Hijo, ¿no era supremo? Por eso les decía yo que podemos imaginar a Abraham diciéndole a Dios: Señor, ¿por qué Isaac? Pídeme, yo me sacrifico. ¿Sí o no lo hubiera hecho Abraham gustoso por no matar a su hijo? Se hubiera ofrecido él. Claro, entonces eso nos demuestra que cuando Dios se ofrece a la humanidad en la persona del Hijo, no puede haber más amor que ese es amor supremo. Abraham no solamente creció en la fe, no solo corroboró su entrega a Dios, porque las pruebas están en función de nosotros, no de Dios. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Así que cuando el ángel le dice a Abraham: ahora conozco que no me has negado a tu hijo, ¿es que Dios no sabía? ¿De veras Dios no lo sabía? Hasta que llegó ese momento, entonces Dios dijo: sí, ya, ahora sí ya te creo. Dios sabe todo, el pasado, el presente, el futuro. La cosa no es Dios, nosotros somos, ¿no? Es igual como cuando Dios le pregunta a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? ¿A poco de Dios nos podemos esconder? Ahí andaba Dios buscando a Adán, no lo encontraba. Pues Dios ya sabía dónde estaba Adán, pero ¿por qué se le pregunta? Por causa de Adán, ¿no? Entonces, sí, la prueba nos deja claridad a nosotros, madurez a nosotros, crecimiento a nosotros en el amor. Recuerde que todos tenemos una meta, una responsabilidad que cumplir, que es llegar a la plena realización. Y la plena realización es la madurez en el amor. Por eso cada prueba es permitida,
no es que sea querida o necesariamente enviada por Dios, permitida para que nosotros podamos continuar en nuestra madurez en el amor. Y yo le pregunto, cuando Abraham salió de Ur, estaba empezando a creer y a amar a Dios. Cuando supo esperar por tantos años aquel hijo prometido, estaba aprendiendo a creer y amar a Dios. Pero cuando Abraham llegó a ese momento en que no negó a su hijo para Dios, había llegado o no había llegado a la meta del amor. Había llegado. El primer bendecido es Abraham. Cuando Dios nos pide algo, no es que quiere el mal para nosotros o solamente quiere que suframos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero pienso en otra bendición que tuvo Abraham como padre de la fe. Y que, como se pregunta Kierkegaard, ¿quién está a la altura de Abraham para comprender a Abraham? Y entonces me refiero al hecho, ¿quién pudo haber sentido en carne propia, más que cualquier otro ser humano, lo que significó para Dios dar a su hijo? Usted y yo tratamos de comprenderlo y de meditarlo, y eternamente lo meditaremos y adoraremos a Dios. Pero ¿quién lo vivió, lo sintió en toda su profundidad? Abraham. Porque podemos haber perdido un hijo, muchos hermanos han perdido un hijo, pero no porque así lo decidieran. Tal vez nuestro hijo murió, pero si murió es porque nosotros, o la ciencia o la justicia, no pudo impedir que lo mataran o que se enfermara. Si de nosotros hubiera sido posible, hubiéramos dejado que muriera. Si murió, no fue porque nosotros dijimos, sí, lo voy a matar. Y si alguien mató a un hijo, no lo hizo porque Dios se lo pidió. Y seguramente está en la cárcel, ¿no? Por filicida. Solo Abraham vivió en carne propia lo que significa la disposición amorosa de sacrificar un hijo. Entonces, cuando Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, ¿lo entiende mejor usted o Abraham? Abraham. Porque Abraham lo vivió, ¿o no? Entonces, Abraham fue detenido en el último instante, cuando Jesús está sobre la cruz. El Padre, como se detuvo la mano del Padre Abraham, el Padre Celestial detiene su mano para no matar al Hijo. No. ¿El Padre Celestial detiene su mano? No. Ya se fueron. No detiene su mano el Padre Celestial. Jesús sí es sacrificado, quemado en el fuego de la prueba y el sufrimiento, y degollado a la manera de los sacrificios en el altar del templo. Por eso Apocalipsis lo presenta en una visión como el cordero degollado. ¿Ha leído Apocalipsis? Y vi un cordero degollado. El Padre detuvo a Abraham. El Padre Celestial detuvo su propia mano. ¿Eso qué quiere decir? Si el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras, que una de las historias más difíciles de comprender, pero más bellas y profundas también, de la ley de Moisés, nos deja estipulado claramente que el Hijo va a morir porque el Padre lo ha decidido por amor. Eso no es profundo. Pero luego hay un cordero ahí. En el caso de Isaac, va a ser sacrificado. En los preceptos antiguos no se puede ofrecer a Dios algo y no cumplirlo.
Eso no se puede. Así que también nosotros deberíamos tomar nota. Usted no puede ofrecerle algo a Dios y luego no cumplir. Si usted le ofreció su vida, si usted le ofreció estar en el ministerio, si usted le ofreció una ofrenda monetaria, lo que sea, a Dios hay que cumplir. Acuérdense cuando este juez de Israel, que se llamó Jefté, le dijo a Dios sin necesidad, hizo un voto innecesario. Si me das la victoria, cuando llegue a mi casa sacrificaré lo primero que me salga a recibir. A lo mejor pensó que iba a salir el perro moviendo la cola, ¿no? Ese voto no era necesario, para nada. Regresó y salió su hija. ¿Y qué tuvo que hacer Jefté? Lo que había prometido, matar a su hija. Jefté es otro ejemplo de alguien que mató a su hijo, no solo Abraham, pero Jefté lo hizo por otra cosa. No lo hizo solamente porque Dios se lo pidió, porque Dios ni siquiera se lo pidió. Lo hizo por un deber ético, por un problema en el que él se metió, ¿no? Eso es otra cosa. Pero entonces ese cordero representa, dijimos hace rato, la muerte en lugar de. Aquí está otra cosa que dice el profeta Isaías, ¿no? Murió por la transgresión de muchos. Por el pecado llevó él el pecado de muchos. A la manera de estos sacrificios, y ya hablaremos de ellos también, el cordero que es sacrificado está en lugar nuestro, quien debería ser juzgado y condenado por Dios, quien debería vivir eternamente separado de Dios. Somos nosotros que decidimos separarnos de Él y que hemos vivido en el pecado. Ya explicamos que el pecado son los pensamientos, las acciones en las que hemos renunciado al amor ágape, al amor auténtico. Ahora, ¿cómo conciliar? Decíamos, Abraham tiene que haber pensado, ¿cómo conciliar, por un lado, que Dios me dice que en Isaac voy a tener nietos, bisnietos, tataranietos y muchos pueblos, ¿no? Recuerde que por lo pronto los pueblos árabes vienen de Abraham. Y los judíos y los medio judíos, los judaizantes no, vienen de Abraham, ¿no? Y que nosotros en la fe somos hijos de Abraham. ¿Cuántos hijos tiene Abraham? Millones de hijos. ¿Cómo conciliar que voy a ser padre de millones y tengo que matar al único en quien está la posibilidad de que esa promesa se cumpla? No se puede, es una contradicción. Dios sabrá cómo le hace. ¿Y cómo le hizo Dios? Le entregó vivo a Isaac. La carta a los Hebreos dice que Abraham estaba entendiendo y tipificando la resurrección. A ver, yo creo que los voy a llevar allá porque me vieron con cara de ¿a poco sí dice eso? Hebreos 11, verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, lo que acabamos de decir, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sí? Si en Isaac va a venir la promesa de Dios de la descendencia y lo va a matar, ¿cómo? Bueno, dice el verso 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, de acuerdo con que Abraham dijo, si tengo que matar a Isaac porque Dios me lo pidió, pero también Dios me dijo que en Isaac voy a tener muchos hijos, entonces Dios lo va a tener que resucitar y ese es problema de Dios, ¿o no? Entonces, en sentido figurado, Isaac murió e Isaac resucitó. El hijo murió, el hijo resucitó. ¿Por qué? Por amor. ¿Para qué? Para un sacrificio vicario. ¿Está o no el evangelio allí? ¿Está o no claro
que el Hijo del Hombre tenía que morir y tenía que resucitar. Bueno, pues tengo que mostrar algunos pasajes. No vamos a platicar de todas las profecías de Cristo en el Antiguo Testamento, solo las que más puntualmente ilustren que tenía que morir y resucitar. Pero como me falta la ley, muchos ejemplos de la ley, de los profetas y de los salmos, yo creo que hoy nos vamos a ir a las 7 de la noche. ¿No hay ningún amén? Bueno, no, vamos a dejarlo aquí.